Hola gente querida, ¿cómo les va? Otra semana, otro episodio de este Generando Sonrisas. Hoy en realidad no me vengo, me cruzo el charco, nos vamos para España. Em, Hay revistas y hay medios que hablan como que a nivel mundial es el gran comunicador de vinos. Él está en pantalla para los que no lo están viendo, porque la mayoría no están escuchando y se cargan diciendo, sí, soy yo. Sí, 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 lo tengo acá, querido Mariano Braga. Marianito, bienvenido a estos podcasts en español de Generando Sonrisas. ¿Qué haces, Ramiro? Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Esperemos que diga algo interesante. Marianito, la mayoría, yo he estado contando en redes y saben quién sos y te siguen y tenés gran comunidad, pero para el que se conectó, no sé, el norte de Perú, el que se conectó, que anda viajando por Colombia y dice, ¿quién es Mariano Braga en pocas palabras? A ver, soy casi un pibe, te diría, de 37 años, viviendo ahora en España, pero argentino, nacido en Buenos Aires, criado en el interior, tanto en La Pampa como en Carlos Casares, que es donde pasé mis primeros 18 años, con dos padres a los que les gustaba mucho viajar y en épocas en donde en Argentina no se hablaba mucho de vinos. Yo empecé a ver la figura de una persona que hablaba de vinos, y que hablaba de vinos, y que hablaba de gastronomía, y que hablaba de historia, y que estaba siempre muy bien vestido, y como que había alguna cuestión que a mí evidentemente me resultaba atractiva de alguna forma, y aún habiéndome criado en una casa en donde nunca se tomó alcohol, a mis 18 años dije, voy a ponerme a estudiar de vinos. Y ese primer lunes que fui a la primera clase de introducción a la sommelería, bebí mi primer vino, un camino de ida, me decían. Bueno, efectivamente fue un camino de Literal. ida, no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta Eh, atrás y desde ese entonces, que ya hace 20 años, me dedico a comunicar vinos como sommelier en un restaurante, en un salón, desde la perspectiva del marketing, como periodista, bueno, haciendo un montón de cosas porque soy bastante inquieto, así que a eso me dedico, a Qué hablar de vinos, maestro. disfrutar vinos y contarlo. Che, ¿no sabías aparte de que en tu casa no tomaban alcohol? O sea, que no es que los domingos en la casa se degustaban y de ahí viene. Nada, absolutamente nada. Nunca hubo un vínculo. De hecho, por eso yo siempre digo que a mí lo que más me atraía del mundo del vino, después recuperé el tiempo perdido. Tengo que aclararlo que después recuperé el tiempo perdido. Pero cuando yo me metí a aprender de vinos era por una cuestión de que me gustaba aprender, me gustaba escuchar a la gente que sí, que hablaba de vinos, que estaba en esos entornos. Uno cuando trabaja con el mundo del vino, siempre trabaja en entornos lindos, agradables, la gente está dispuesta a disfrutar, o sea, el vino también, y esto es un poco, seguramente por lo que esté acá, el vino también genera un montón de conexiones sociales, ¿no? O sea, mis últimas amistades en mis últimos 20 años han venido de la mano del vino y siempre es un motivo de celebración, de festividad, la gente también, más allá de los efectos que siempre hablamos, los sommeliers siempre hablamos del consumo responsable, eso está descartado, pero dentro o sea, uno de los efectos del vino también es bajar la guardia y generar esa sociabilización y que uno sienta, ¿no? Que a veces, digamos, la gente está más tendiente a disfrutar cuando el vino siempre es parte de algo social. A mí en algún momento, charlando con Mario Macta, un periodista muy conocido, criado en Casares, así que en algún momento yo lo entrevisté cuando era editor de la revista del Club del Vino, y Mario me dijo una frase que me dijo, mira, no te la puedo decir a vos porque va a salir en una revista de vinos, pero el vino no es algo rico, no es algo rico el vino. El vino, quizás el vino dulce tiene algo que el paladar del ser humano tiene cierto vínculo, pero el vínculo es mucho más que eso. Es como pasa con el mate. Cuando vos te tomás un mate, el mate se lo da de probar a un extranjero que en su vida tomó vino y seguramente su primera reacción sea, ¿qué es esto? Es algo que Sí, no es sí. amargo, es fuerte, es astringente, hay un montón de sensaciones que uno no, con las que no comulga y sin embargo, cuando vos se vas el mate y no tomás el mate, se vas y lo compartís y hay como un ritual, hay una parte ahí cultural muy fuerte, me parece que el vino también tiene mucho vínculo en común con eso y entonces es como una llave que te abre un montón de puertas sociales que a mí me encantan. Sí, qué hermoso escucharte. Marianito, yendo puntualmente a lo del vino, y es lo que a mí me gusta. Por supuesto que venís probando un montón, venís empapándote, venís trascendiendo. ¿Alguna anécdota de color relacionada con esto? Las cepas allá, sí que hay algunas que acá no tenemos y demás, pero ¿te ha pasado que dentro de esto de ir a probar, de ir a conocer, te ha llevado más que una sorpresa
no solamente con la gente que lo hace, sino con alguna botella en particular, con alguna marca, con alguna bodega? A ver, ¿qué te voy a decir? Yo lo primero que te voy a decir es que es muy ingrato trabajar en el mundo del vino. Eso es lo primero que te voy a decir. En el hecho de que o sea, yo hace 20 años que trabajo en el mundo del vino, entonces Sí. nos juntamos con amigos y soy el que le van a hacer una pregunta, che, recomendame un vino, che, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Che, ¿cuánto tiempo me puedo guardar este vino? Bueno, ¿Cuál es ninguna de el esas mejor vino del preguntas, mundo? ¿Cuál claro, es ni- ¿cuál es, Claro. cuál es el vino que más te gusta a vos? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta. Y eso es muy ingrato. ¿Por qué? Porque el mundo del vino yo cada vez me hago más de ese equipo, ¿no? De decir, bueno, es un ser humano, una persona con todas sus susceptibilidades, bebiendo un vino que es pura apreciación personal. O sea, es 100% subjetivo. Nosotros podemos analizar el pH, podemos analizar la graduación alcohólica de un vino. Hay ciertos patrones que son físico-químicos, no sé, que los analiza un laboratorio. Genial. Pero el resto del vino tiene que ver con cuestiones que son netamente personales. Entonces, la característica que tiene el mundo del vino es que es infinito, y hace unos días, estando en Burdeos, probando unos vinos descomunales y demás, y hablaba con Dani Roland, que Dani es una de las enólogas más famosas del mundo, es una eminencia, y Dani debe tener ya sus casi 80 años, ¿no? Que no me escuche porque si no quiere que digamos la edad, debe ser bastante menos de 80, pero debe tener 70 y pico. Sí, Y sí. Dani, una vida entera probando vinos y asesorando a proyectos de todo el mundo y demás, y me dijo, ¿sabés qué, Mariano? La enología es una escuela de humildad. Cuanto más metido estás vos ahí adentro, más te das cuenta de que no sabes nada. Y aún acumulando tantos años probando vino y viajando a regiones y charlando con otros enólogos y demás, te das cuenta de que el mundo del vino son todas excepciones. Entonces, vos me preguntás, ¿qué cosas te sorprenden? La verdad es que te sorprende todo y nada. En el hecho de que vos, en el mundo del vino, sabés que todo el tiempo vas a hacer agua. Todo el tiempo lo que vos vas a decir va a haber miles de excepciones. Y no hay reglas claras, porque vos no podés decir el Malbec es más suave que el Cabernet Sauvignon, no podés decir me gusta más este vino que el otro, porque yo te doy a ciegas en otra situación y vas a ver que tu relación con el vino va a ser completamente distinta. Entonces, está tan lleno de lugares vacíos que si vos te metés, por ejemplo, en el mundo del vino buscando respuestas, es tristísimo, porque no vas a encontrar nunca una respuesta que te deje contento. El mundo del vino son todas excepciones y yo siempre hago hincapié en que lo único importante de todo eso es disfrutar el camino. Es decir, lo que te lleva a vos a meterte dentro de ese mundo del vino. Porque si vos te metes a buscar respuestas, te vas a dar cuenta de que hay una respuesta y que si la escarbás un poquito, vas a tener un montón de otras explicaciones alternativas a eso mismo. Entonces, es un mundo complejo, hermoso, complejo, pero que en definitiva, en mi frase de cabecera es, no estamos salvando vidas, estamos tomando vino, así que relajemos, porque de eso se trata. Qué hermoso. Bueno, eso iba a entrar ahí. A mí lo que me sorprendió, para bien, del gran Mariano Braga, es lo genuino que sos. A la hora de hablar, recién te escuchaba esto de los patrones medibles. Claro, hay patrones medibles, gradación alcohólica, untuosidad en boca, lo que fuera. Hay cuestiones que uno puede conversar, pero hay otras que es verdad que la misma botella de vino de la misma cepa, tomada en tres situaciones distintas, tiene tres sabores totalmente distintos. Entonces, que Mariano hable desde ese lugar, siendo, porque ya sé, desde tu humildad decís, che, pero Mariano es un referente, revistas del mundo hablan de él, es comunicar. Pero el flaco te sigue diciendo, toma vino en el sentido de bajarlo al Pero, lugar. y ojo que no lo hago desde una postura, porque, a ver, yo vuelvo a decirte lo mismo que te dije al principio, quién es Mariano, te digo, soy un pibe, entonces me falta mucho por recorrer. Pero a mí me Me pasa, encanta, me encanta. claro, pero a mí, mira, que los que nos están viendo, que no vean las Allá, canas, porque ya estamos me entrando en sobran, una me etapa, sobran las que claro. te faltan. Pero a vos te queda canchero, yo todavía no tengo, es como, claro, tengo que encontrar ese estilo. No, a veces a mí lo que me pasaba cuando yo arranqué hace 15 años que viajaba todos los años a Londres para participar de concursos de vino y demás, y compartí jurado con personas que hace 20 años, 30 años, pero mucho más, 40 años quizás, que
que catan vinos de todo el mundo en un mercado súper competitivo como es Inglaterra, en donde vos vas a una pizzería en Inglaterra, en Londres, y te tomás un vino del Líbano al mismo precio que te tomás un vino de Inglaterra, o te tomás un vino de España, o te tomas un vino de Argentina. Entonces, eso lo que hace es que vos, digamos, subas mucho la vara de lo que vos has probado, y lo único que no tiene contra es la experiencia que uno acumula, ¿no? Es lo único en la vida o en el mundo del vino. Entonces, esas personas tienen paladares que son inobjetables, es decir, son personas que realmente tienen mucho camino armado. E inclusive esas personas, ante el mismo vino, tenían dos posturas completamente distintas. Es decir, tenés dos catadores súper experimentados y uno dice que este vino merece una medalla de oro y esta persona dice que ese vino es un vino del montón. Y los dos tienen su postura, los dos tienen su expertise y tienen Justificación, claro. totalmente. Y sin embargo tienen dos posiciones antagónicas. Entonces ahí, ¿qué te queda? O decir, esta gente no sabe nada, pero hay algo real, que es gente que hace 40 años que se está formando en algo. Entonces, ¿qué te queda decir? Bueno, no, cada uno da su visión desde su experiencia, desde su paladar, por eso vuelvo a decir lo mismo de que son personas probando vino, es decir, la subjetividad absoluta, y que por el otro lado, inclusive en esas personas que tienen apreciaciones distintas, más allá de las cuestiones técnicas, parámetros objetivos que podéis llegar a evaluar, hay una cuestión que tiene que ver con que somos seres humanos, y de eso, y a eso se define todo. Entonces, no es que lo digo desde una postura de decir, che, el mejor vino del mundo, ¿cuál es? Es el que te gusta. Me parecen lugares fáciles y cómodos y que no tiene sentido. Pero sí es cierto que no hay una respuesta. Es jodido porque no hay una respuesta, pero no hay una respuesta. Y por lo menos en estos 20 años a mí trabajando en el mundo del vino, me parece que no la hay. Y Dani me dijo hace poquitito, con 40, 45, 50 años trabajando en el mundo del vino, me dijo, después de 45 años, yo te aseguro que cuanto más te metes, menos sabes. Escuela de humildad. Hermoso. Entonces, relajemos y seamos un poco más felices y busquemos menos respuestas. La pregunta personal para Mariano, el vino del domingo, el que elegís, el ritual, ¿cómo es el tuyo? Entendiendo que es tu postura, pero a la gente le encanta escuchar esa parte. ¿Cómo es, con qué comida lo acompañas? ¿Cuál sería, si tuviéramos que elegir uno o dos ideales de Mariano Braga? A ver, a mí me gusta, hay una deformidad profesional que es que tenemos que probar todo, ¿no? O sea, es decir, Deformi. sí, es una deformidad profesional, pero uno se hace. Yo tengo el mantra de los bebedores cereales, que como le llamamos a toda la comunidad de gente que le gusta el vino y que sigue un poco las cosas que hacemos nosotros y demás. Hablamos siempre de la infidelidad vínica, o sea, la forma en la que tenemos de aprender es ser infiel, más allá de no tener un único caballito de batalla, animarnos a probar cosas distintas todo el tiempo, elegir vinos distintos, estilos distintos, precios distintos, variedades de uva distintos, regiones distintas, bodegas distintas. Eso es como algo, o sea, lo digo de deformidad profesional en el hecho de que a veces es difícil decir, che, la verdad es que repetís vino, repito muy poco vino. A mí quizás me gustan mucho los blancos, en mi casa, Flor, mi mujer, le gustan mucho los blancos y los espumosos y los rosados, entonces solemos ir mucho para ese lado. Hoy viviendo en Marbella también es cierto que la condición climática te acompaña. Cuando yo vivía en La Pampa y estábamos en invierno y teníamos 10 grados bajo cero, un guiso de lenteja y un vino tinto súper cargado era una maravilla, pero también eso a mí me condiciona mucho, es decir, la temperatura ambiente también condiciona lo que yo vaya a elegir. De cualquier forma, si tengo que elegir, nosotros los Bragas somos bastante clan, todos los fines de semana tiene que haber un asado. Acá en España vive mi hermano con su familia, viven mis viejos también, así que en general todos los domingos hacemos asado y hay reunión familiar. Y en mi casa, por lo menos, se hace 1 o 2 asados semanales porque tenemos amigos todo el tiempo que somos muy, 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 muy de reunión. Así que también probamos mucho, muchísimo. No tomo en cantidad, pero sí probamos mucho porque soy como en medio el responsable de, che, nos juntamos, bueno, yo llevo el vino porque me gusta probar cosas distintas y demás, pero me gusta todo. Soy muy de los vinos blancos, soy muy, muy de los vinos espumosos. Acá en España se consiguen cavas que son realmente económicos y que a mi juicio están súper bien. Y dentro de los tintos me gustan hoy mucho los Pinot Noir, variedades de uva como el Sangiovese, como las criollas argentinas, que son variedades de uva bastante livianas, de una acidez más marcada. Me gusta enfriarlo un toquecito al vino.
entonces darle esos 30 minutos por lo menos antes de la heladera para que el vino sea mucho más liviano, mucho más fresco, mucho más fácil de tomarte una segunda copa y no terminar saturado. Ese es un poco el estilo que me gusta, aunque también si tengo un guiso de lenteja me encanta un Tanat, un Cabernet Sauvignon, un Carmener, un Anchelota, algo que sea súper cargado. Creo que para todo hay su momento. Aunque vuelvo a decirte lo mismo, no te respondí la pregunta y vuelvo a decirte lo mismo, es ingrato, es No, ingrato no, escuchá, porque nunca la doy. pero me estás respondiendo algo que me moviliza, me está pasando esto, ¿no? Yo también empecé a tomar vino de adulto, tomo muchísimo vino, tuve la posibilidad de armar, tengo una marca propia chiquita que la hago con dos enólogos que me hacen, ¿viste? Me alquilan una parcelita dentro de la bodega, entre nosotros dos, que la gente no está escuchando, me mienten, ellos me dicen que me hacen a mí la misma tira, Pero pero yo somos todos feliz, felices, que es lo claro, yo importante, feliz claro, porque el olvídate. vino tiene mi etiqueta, ¿me entiendes? Entonces lo llevo, me Totalmente. sigue. Ahora, me empezó a pasar, y para mí tiene que ver con la edad, te das 37, ya sos un señor, aunque vos digas que sos un pibe, ya sos un muchacho con padre de familia, con el Sí, vino sí, sí. blanco, que yo antes era cero, y yo hoy elijo el blanco. Vos me decís, nos juntamos, vamos a hacer, me dice mi señora, vamos a hacer una lasaña, y a mí acá me sale un blanco fresquito con la copa de cristal, es como, lo estoy hablando ahora que aquí en Argentina son las 9 de la mañana y digo, che, ¿en qué momento me abre el Sí, sí, blanco? ¿dónde está esa lasaña? Te lo pido, por favor. Pero como decís vos, culturalmente o socialmente, Argentina es el tinto, 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 y el tinto es el vino. Y vos decís, yo me voy a juntar con los vagos de fútbol, y yo abro el blanco, y más de uno me dice, che, está bueno, y yo, no, ¿cómo vas a tomar blanco? Claro, Veo claro, hay eso, de ¿no? todo. Bueno, ojo, en Argentina supo haber, nosotros somos muy jóvenes y no nos vamos a acordar, pero en la época de recero el vino sanjuanino, en Argentina se consumía mucho vino blanco, hasta que después dicen las malas lenguas que fue culpa o responsabilidad de, se me acaba de ir el nombre de este médico, de Favaloro, de que Don René dijo que el vino tinto, por su cantidad de antocianos, polifenoles, ¿no? Por toda esta materia colorante y que hay ahí algunas cuestiones que están demostradas científicamente que generan, ¿no? Anticancerígenos y demás, empezó a hablar de los beneficios a la salud del vino tinto y ahí nuestra de la gastronomía que copita de vino acompaña, tinto, claro. exacto, y ahí culturalmente empezó a virar el asunto hacia el vino tinto. Pero si uno se pone, digamos, a mirar a nivel macro, hay mercados como Estados Unidos con el Chardonnay, como Alemania, Nueva Zelanda, ni hablar como grandes productores de vino blanco, hay mercados en donde los blancos dominan mucho la escena del vino tinto. En Argentina se sigue manteniendo eso de 80-20, 80% tinto, 20% blanco, eso es bastante así, pero también es cierto de que la industria del vino blanco en Argentina en los últimos años ha dado un salto espectacular y hoy algunos de los grandes vinos de Argentina que nos hacen quedar súper bien en el mundo son blancos y cada vez es mayor ese porcentaje, digamos, ¿no? Esa parte creciente de vino blanco haciendo realmente fuerza. Qué maestro. Marianito, ¿cómo lo estás pasando? ¿Vamos bien? Muy bien. Es Bien, maravilloso. maravilloso. Tengo que hacer esas preguntas más de vieja chicha que a mí me gustan. Contame una relacionada con, no sé, una botella carísima, pero carísima, que vos decís, en serio vale lo mismo que, no sé, que un terreno, lo que fuera, y que cuando la tomaste dijiste, no sé si me gusta tanto, o alguna cuestión de esas que te pasó de encontrarte frente a algunos empresarios, o alguna situación con un vino, porque digo hoy, no hay parámetro de precio, ¿no? No hay parámetro de Hay un precio. abanico, no hay Mirá, parámetro. ayer subí a un reel de Instagram, @Mariano Braga, ok, nos pueden seguir perfectamente para aprender de vino. Bien, Subí bien. un reel, vos déjame meter el chivo. Subí un reel sobre el vino más caro del mundo, una botella de Petrus, que es un vino muy famoso de Burdeos, que tiene la particularidad, vos escuchate esto porque es genial, de Sí, haber sí. estado, es un vino muy caro, es decir, es un vino que cuando sale al mercado, estamos hablando de vinos que la botella puede costar 2.500, 3.000 euros, la botella, ¿no? Una única botella, o sea, mucho dinero. Pero este vino, que cuesta 1.000.000 de euros, se vende en un pack en donde es un vino de la cosecha 2000, otra botella de la cosecha 2000 que, presta la atención, tuvo una crianza espacial. Genial. Se lo mandó a la estratosfera, andás a ver a dónde, es incomprobable todo esto, pero no, me imagino que estará Plato Murphy o Prato Murphy haciendo o sea, certificando que efectivamente fue así, pero se lo llevó y se hizo una crianza creo que de un año en la órbita, o sea, fuera de este planeta.
Y eso se entrega, esas dos botellas, para que vos hagas la comparación entre un vino criado en el espacio y un vino criado en la Tierra, y se vende con un sacacorcho que está hecho con un pedacito de meteorito. Maravilloso. Bueno, eso se vende por 1 millón de euros. Ahora, ¿qué pasa cuando vos te tomás un vino que cuesta 1 millón de euros? Bueno, acá hay algo, Ramiro, que es fundamental, que es que el vino tiene esa... o sea, ¿qué hace que Picasso sea Picasso? Y no me quiero meter en arte porque es algo que no domino. Es la apreciación del otro, no es la valorización del otro. En definitiva, cuando hablamos de dinero, hablamos ni más ni menos que de eso, ¿no? De una valorización en algo que es 100% intangible. Entonces, hay dos cuestiones. Una, que está demostrado que uno, cuanto más invierte en un vino, más lo disfruta. Y esto te debe haber pasado a vos en algún momento, decir, escúchame, por lo que pagué este vino, mejor que me guste. Pero por el otro lado, claro, Sí. tenés la contracara, que es, subiste la expectativa, es decir, che, ¿cuánto mejor va a ser un vino? Si yo ese vino lo pagué 10 versus un vino de 100 versus un vino de 1000, ¿va a ser lineal ese disfrute? Bueno, claramente que no va a ser lineal nunca ese disfrute, porque es tu apreciación, ¿no? A mí me ha pasado infinidad de veces de probar vinos que son del montón, pero que para mí, en el contexto en el que lo probé, fue fantástico. Y muchos de esos vinos yo no los he vuelto a probar nunca más, porque sé que el día que los vuelva a probar va a ser una decepción, porque a mí lo que me No, gustó de ese claro. vino, y que lo sigo defendiendo como el mejor vino, no sé, me pasa con el Mora Negra, que es un vino de Finca Las Moras, que mi hermano se recibió, en ese entonces mi hermano vivía en Patagonia, mi hermano se recibió, le regalé, yo estaba estudiando, para mí era mucho dinero, y le regalé una botella Magnum del Mora Negra, ¿no? Una botella de 1,5 litros. Y lo fui a visitar a Neuquén, donde vivía, y nos fuimos juntos con mi cuñada y con Flor, con mi mujer, nos fuimos los 4 de campamento no me acuerdo qué lago, nunca pasé tanto frío, porque encima yo soy de aire acondicionado, a mí no me meta en la naturaleza, porque fui Boy Scout y demás, pero nunca fue lo mismo. Pero esa noche, que llegamos tarde al medio del lago, mi hermano se puso a hacer una pata de cordero porque le encanta cocinar, yo llevé unos copones y nos tomamos ese Mora Negra, y para mí fue un vino maravilloso, porque la situación era espectacular. Nunca más lo quise Claro. volver a probar ese vino. Nunca más lo quise volver a probar, porque ese vino tiene cierta significancia, ¿no? Y después sí me pasa muchas veces, te contaba, ahora hace un par de semanas estuve en Burdeos, en una semana muy particular, porque se catan, bueno, tiene un formato de venta muy particular, Burdeos y demás, pero en una semana probamos como 300 vinos. Obviamente que el que escucha eso se escupen los vinos, porque uno lo hace en un contexto profesional, no es que me tomé 300 vinos, porque si no me muero, y intento mantener lo mejor posible este físico, este cuerpo. Entonces catamos 300 vinos, y ahí sí te pasa de que te tomás vinos como si fuese agua, porque lo escupís y vuelve tu segundo vino, y son vinos que estás hablando de vinos de 600, 700, 800, 1000, 1500 euros la botella. Son vinos muy caros que yo hoy no los podría pagar, pero sí los voy a poder pagar en algún momento, pero hoy no los puedo pagar con mi ingreso. No son vinos que yo me tomaría 300 vinos de 1000 euros así como así, y que entonces sí, en muchos casos vos decís, bueno, ¿valen la pena? ¿Realmente se justifica este valor? Bueno, eso es la persona que lo prueba, y es el que compra el cuadro de Picasso y efectivamente valora, aprecia el arte detrás de eso. Es una persona a la que uno le pone, esto pasa mucho cuando se subastan vinos que, no sé, el vino de Napoleón es incomprobable. ¿Y a quién le importa que eso sea así? Si soy yo sabiendo que compré ese vino y que quizás no lo voy a abrir nunca y lo voy a dejar como una obra de arte ahí exhibido, y es parte de lo que yo hago con mi fortuna, y me Claro. parece que está muy bien. Sí. Vuelvo a lo mismo. No, Volvemos a no, 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 desde donde vayamos, vamos a volver a esto, claro, es como que sí, son porciones de la pizza que vamos a hablar de acá y vamos a hablar, porque, y todavía nos entramos, ¿no? En la copa, en el sacacorcho, en la temperatura, en todos estos contextos de... totalmente. Hoy, año 2023, en los últimos 2 años, 3 años, el otro día se armó una discusión y me pareció muy interesante. Tiene mucho que ver el impacto del marketing, del diseño gráfico, de las redes, en el vino que está dentro de la botella. Sin duda. Pero a ver,
no te pasa solamente con el vino, ¿eh? Te pasa con cualquier producto, ¿no? Yo siempre digo, ¿sabés cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre un vino de 10 y un vino de 10.000? La diferencia está en la cabeza del enólogo. La diferencia está en el mindset, en ese seteo mental de la persona detrás que dice, yo este vino lo puedo vender a este precio. Ni más ni menos. Y mirá que voy en contra de no me hablen de calidad, estamos hablando de que obviamente descontamos de que son vinos que no tienen defectos y demás. Pero cuando empezamos a hilar en los grandes vinos del mundo, los grandes vinos del mundo hacen su diferencia en cuanto a la escasez, en cuanto a la historia detrás, en cuanto al marketing, en cuanto a todas estas cuestiones que son puras apreciaciones personales. Así que sí, te diría que sí, que tiene un peso fundamental, que cada vez ese peso es mayor y que sí, que la diferencia entre los grandes vinos del mundo, que uno cueste, no te digo entre un vino de 10 y uno de 100, pero entre uno de 500 y uno de 1000, y entre uno de 1000 y uno de 700.000, la diferencia es lo que está detrás del otro. No es el vino, no es la botella, es toda Claro, la magia armada alrededor de eso. claro, como que químicamente, físicamente, los niveles serían imperceptibles para el humano, todo lo que hace al contexto termina siendo, o todo lo que hace a la Totalmente. afuera de lo que hay Ay, Mariano, me ha hecho reír, y imaginar y pensarla, qué locura, ¿no? Porque por un lado yo disfruto y digo, gente, tomemos más vino y no los venenos que tomamos químicos armados, ¿viste? Pero a la vez, La jarra ¿cuánto hay de...? loca. Claro, ¿te acordás nosotros adolescentes que sí, ¿por qué tomábamos eso, boludo? Si hemos sobrevivido a eso, podemos Y no sobrevivir sé, a un claro. holocausto nuclear. Sigo con esta otra cosa que me encantó. Una vez vi vos un disparador que tiraste sobre dónde tomarlo, ¿no? Y mostrabas los tipos de copa, y terminabas diciendo eso. O sea, eh, todo hay que probar, hay que influir. Pero a tu criterio, sí, recomienda siempre la copa finita, en su preferencia cristal, o te ha pasado en este mundillo del vino. El otro día veía que un estudio, ¿no? Que decían, que discutían que ponerlo en estas copas sin tallo, sí, pero la mano, no, pero para la degustación tiene que ver con el quinto sentido, que es el del tacto. ¿Qué apreciación tenés sobre eso? Para ahondar en eso que me contaste, ¿pero qué decían? ¿Que el Claro, tacto decía cómo afectaba? claro, que en una degustación, por ejemplo, Sí, de referentes, de grandes profesionales, como que tener la copa sin tallo y tomar sí. esta copa y servir, el peso del vino ayudaba desde este quinto sentido. Genial. No, nunca lo había escuchado. No, eso es un chamullo tremendo. No, no. No, no, no. No, porque No, además el peso es lo mismo, porque es lo mismo, es el líquido. Puede tener, sí, es cierto, puede tener una untuosidad distinta. Si estás hablando de vinos dulces, vinos con más o menos alcohol, ahí vas a ver, digamos, ni hablar si tienen mucho extracto colorante, ¿no? Entonces le ves mucho color al vino tinto. Bueno, sí, esas cosas sí, pero sin duda, o sea, si hay algo que no afecta es el tacto de la mano contra el vidrio, porque el vidrio es el vidrio. Poder afectar, el tacto sin duda afecta en la apreciación de una burbuja, de la textura de un tanino, esas cosas en boca sí, pero no en sostenerlo, eso no. No, a ver, yo siempre hablo de que hay dos cuestiones que para mí son claves dentro del disfrute y me considero un tipo súper relajado en materia de la sommeliería, porque bueno, tenés muchos sommeliers que son más estrictos o más de la vieja escuela, por decirlo de sí, alguna forma, no sé si sirve esa distinción, pero sí que son más ortodoxos, ¿no? Para mí hay dos cosas que marcan mucho el disfrute. Una es la copa, la otra es la temperatura. Son dos cosas, o sea, después hay un montón de grises y excepciones y demás, pero si hay dos cosas con las que vos un mismo vino te puede cambiar diametralmente, tiene que ver con la temperatura del vino al que lo bebas, eso de temperatura ambiente, jamás los vinos se tienen que sentir frescos a la boca, inclusive el vino tinto tiene que tener un choque de temperatura con la temperatura de tu cavidad bucal, de tu lengua, de tus encías, de tu paladar. Tienen que sentirse esos 16, 17 grados, eso es media hora antes de la heladera por lo menos, y si son vinos más livianos, más frescos, de acidez más marcada, eso tiene que ser todavía más notorio. Entonces, de la misma forma en la que tomar un vino salteño que tiene 15,5 de alcohol, tomarlo a temperatura ambiente es un shock de alcohol en la nariz, te mata. Entonces, hay ciertas cosas que hacen al disfrute sin duda,
que tiene que ver con la temperatura, y la otra cosa es una copa, es una gran inversión. La primera y mejor inversión vínica es una copa, sin duda. Si sos de tomar buen vino, decir un día no tomo vino, tomo agua, pero ese dinero me lo gasto en una buena copa, me lo invierto en una buena copa porque es una inversión, y aunque se rompa y demás, tener un cristal fino, el vino realmente cambia un montón. Cambia tu Sí, experiencia porque uno tiende a disfrutarlo de una forma distinta. Obviamente que si te encanta el vino en vaso, en el vaso metálico que te llevas de camping, genial. Acá lo único que no se va a discutir es lo que cada uno disfrute. Eso está fuera de eso, no se discute jamás. Cada uno entiende y disfrute el mundo del vino como lo desea. Pero si vos estás buscando, digamos, o meterte en el mundo del vino porque te interesa y demás, mínimo te digo, hacé la prueba. Si sos de tomar vino en una copa gruesa, en algún momento cruzate con una copa finita y probá la diferencia. Hacé esa cata comparativa, mismo vino en las dos copas distintas, y después sé vos el que lo elija, porque en definitiva termina siendo paladar propio, ¿no? Pero hagan esa prueba, invítense a hacer esa prueba porque realmente para mí hay una diferencia súper notoria. Marianito, te agradezco un montón. Quiero con tu expertise y con tu experiencia que nos compartas. Por ejemplo, puede ser alguna película, alguna serie, algún libro, algún podcast, algo relacionado para el que nos está escuchando y le gusta el vino y dice, che, quiero introducir. El otro día leí un cuento, no me acuerdo de quién es, yo y mi cabeza, que hablaba de que el vino nos ha acompañado en los últimos 2000 años en Sí. un montón de situaciones. Entonces hablaba desde la emoción, ¿no? Hablaba desde la historia, decir, che, este honor al vino, decir, che, no sé si hay tantos alimentos producidos por el hombre que sigue estando con nosotros, nos siguen acompañando en tantas situaciones, como te decías vos recién, tiene que ver con los festejos, tiene que ver, che, cuando se casó mi hija, che, cuando me recibí, es como desde el signo, hablaba más desde la filosofía, desde lo que nosotros necesitamos, ¿viste? Para el recuerdo, para ponerlo como objeto. Algo que nos quieras recomendar para el que está del otro lado, el que ha disfrutado como yo esta entrevista, esta charla. La próxima tenemos que hacer un vivo de noche con un vino, ¿no? Está clarísimo. Podría ser, tengo que combinar la Tenemos que diferencia combinar. horaria, porque o vos vas a estar desfasado o yo voy a estar desfasado, pero bueno, no importa. En algún No lugar del importa. mundo siempre es horario para un vino, ¿viste? Como dicen con el té. En algún lado son las En 5 de la algún tarde con el té. tarde. Totalmente. A ver, lo Eh, primero que te voy a recomendar, porque sí, déjame pasar el chivo, es más mi vale. podcast. Me lo dijo Braga el podcast. Nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes, son 3 ediciones del podcast semanal en donde nos divertimos de vinos, y los viernes hablamos de la vida. Hablamos de negocios, hablamos de la vida, hablamos de negocios, nada que ver. Pero no te voy a hacer una recomendación de podcast, sacando el mío que vale la pena. No te voy a hacer una Bien, recomendación de libro, no te voy a hacer una recomendación de nada de eso. Yo lo que le voy a recomendar a la persona que nos esté mirando y o escuchando del otro lado y le gusta el mundo del vino es que vaya corriendo a una vinoteca y se haga amigo del dueño de la vinoteca, del vinotequero de barrio. Esa es mi mejor recomendación, porque para el que se está adentrando en el mundo del vino, tener un coequiper, tener una persona que te guíe de vinos, que sepa lo que a vos te gusta, que te pueda recomendar algo más, aunque sean de comprar vino en el supermercado, que no está mal, el vino se compra donde ustedes tienen ganas de comprarlo, pero cuando uno está arrancando, siempre es mucho mejor un vinotequero antes que un repositor. Porque el vinotequero conoce, el vinotequero te sabe recomendar, el vinotequero empieza a identificar cuáles son los estilos de vinos que a vos te gusta, te va a ayudar en general. Las vinotecas chiquititas tienen muchas historias para contarte. Tienen vinos que para esas vinotecas les mueve la aguja de alguna forma, te moviliza de alguna forma. Y cuando vos vas a probar un vino que está recomendado por una historia detrás, el impacto que ese vino va a tener en vos va a ser mucho más alto que si lo agarrás en una góndola y no sabes muy bien de dónde viene. Entonces, mi mejor recomendación para el que se quiere adentrar en el mundo del vino, más allá de escuchar a pavote como yo hablar de vino o leer libros, que hay libros espectaculares, bueno, ahora está muy de moda la película la serie esta que están dando por Apple TV, que yo no la vi, que se llama Drops of God, Gotas de Dios, que dicen que es espectacular. Yo no la vi todavía porque ando con sucesión, no sé cómo. Recién estoy arrancando ahí, así que déjenme que voy de de a una poco. cosa a la vez. Voy de a poco.
pero sin duda el hacerse amigo del vinotequero es un grandísimo aliado y es algo que marca mucho el camino que después uno termina tomando como bebedor serial. Así que esa sería mi primera gran recomendación. Mariano Braga, querido, un placer tenerte en este episodio. Lo disfrutamos muchísimo. El cierre te lo dejo a vos. El mensajito, el saludo, el chivo, todo lo que tenga que ver con vos y lo que venís haciendo y hacer crecer esta comunidad. Y desde mi lugar agradecerte. Me parece que necesitamos más de esta nueva tendencia en los sommeliers de más disfrute, no tanta estructura, sí profesionalismo, porque nadie lo está negando, nadie está negando el estudio, pero tomemos vino y nos A paremos de ver, ese lugar. Dejemos de alejar a la totalmente. gente. Sí. Si me tengo que ir con una idea, es eso, pero es una filosofía mía en la vida. Miren, yo tengo, el podcast, como te digo, se llama Me lo dijo Braga. Me lo dijo Braga son frases mías que escribí hace muchos años. Escribí 100 frases que tienen que ver con mi experiencia con el mundo del vino. Entonces, todos los Me lo dijo Braga dan para quilombo, perdón de la expresión, son problemáticos, son polémicos. Entonces hay algunas cosas que uno, que siempre, viste, vos lo ponés y decís, uy, mirá la pavada que está diciendo. Está bien, estamos hablando bien. Pero hay un Me lo dijo Braga, uno solo, que escribí muchos años después y que creo que resume un poco mi filosofía. Y ese Me lo dijo Braga, dice, tanto para el vino como para la vida, si no se disfruta, no sirve. Entonces me parece que es bajar a tierra el asunto, es disfrutarlo, es entender que para eso está hecho el mundo del vino y que no vamos a encontrar respuestas en nada. Lo lindo es siempre con honestidad, con laburo, con profesionalismo, sin duda, pero relajar y ser un poco más felices y buscar menos respuestas. Placer, Marianito, placer tenerte de este lado. Muchas gracias. Pasó Mariano Braga, otra semana, otro episodio de este Generando Sonrisas. Siempre te lo digo, si lo disfrutaste, si te pareció que es lindo para recomendar o para guardar, lo que fuera, nos compartís. Estamos en todas las redes sociales. Voy a dejar a Mariano, voy a dejarlo etiquetado para que lo veas en el canal de YouTube. Yo muy feliz. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo, este Generando Sonrisas, Ramiro Buteler. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.